Vamos a dar unos minutitos más a ver si se suma alguien más. Ahí veo que va entrando más gente, pero esperamos 3 minutos, 5 minutos más y largamos. Damos unos minutitos más y ya largamos. Esperamos que se sume alguno de último momento. Hola Gaby, hola Nico. Hola Mariel, ¿cómo estás? Bien, ¿y ustedes? Muy bien, por suerte, todo bien. Gracias por sumarte. Gracias a ustedes. Bueno, si les parece bien, vamos empezando. Yo voy introduciendo un poquito la jornada, mientras se va sumando alguno más seguramente. La propuesta es tener este rato para compartirles un trabajo que tiene ese título que están viendo ahí en la pantalla que está compartida. ACTEC en Argentina, desarrollo reciente, situación actual y perspectivas. En realidad la jornada está enfocada en la presentación de los resultados de la segunda encuesta nacional. Es un trabajo que en esta edición, no sé por qué no está pasando la pantalla, a ver. Ahí está. Es un trabajo que en esta edición lo hicimos en forma conjunta entre el Instituto Interdisciplinario de Economía Política de Buenos Aires, que es un instituto dependiente de UBA y de CONICET, y CREA, específicamente el equipo del área de innovación de la Unidad de Investigación y Desarrollo de CREA. El trabajo, después de que realicemos la presentación, de que les compartemos los resultados, se los vamos a enviar. Ya está publicado, si entiendo bien, si no, Jeremías después me va a corregir, pero creo que está publicado. Los autores somos Jeremías Lackman, Andrés López y Sebastián Gómez Roca, por el lado del IEP, de UBA y de CONICET, y yo por el lado del área de innovación de CREA, pero en esta ocasión no queremos dejar de destacar el rol clave que tuvieron tanto Roberto Bizán como Federico Bert, en un rol de asesores o de revisores. Hicieron una serie de aportes considerables y muy destacados para llevar adelante este trabajo.
Y por sobre todas las cosas también queremos destacar el trabajo de los colaboradores que han hecho buena parte de la tarea operativa, digamos, en el marco de la generación del informe, que por el lado del IEP son Janina Leonelli, Joaquín Eitlix y Mariana Santi, y por el lado de CREA, Nicolás Ciancio y Víctor Jiménez. Como les dije hace un ratito, después de que hagamos esta presentación, el trabajo se lo vamos a compartir e incluso ya está publicado en la página del IEP. Solamente para ordenarnos, lo que les proponemos para la jornada de hoy es unas palabras iniciales por el lado del IEP y por el lado de CREA. Por el lado del IEP, las palabras van a ser introductorias y van a dar un marco, van a estar a cargo de Andrés López, que es el director del instituto, y por el lado de CREA, ese rol lo va a tomar Federico Bert, que hasta hace poquitos días atrás se desempeñó como director de investigación y desarrollo dentro de CREA, y hoy está asumiendo una nueva responsabilidad en el marco del ICA, como integrante del equipo de cooperación técnica. El corazón de la jornada es la presentación de los resultados de este trabajo, va a estar a cargo de Jeremías Lackman, que es investigador del IEP, y finalmente yo voy a asumir el rol de tratar de coordinar una ronda final de intercambios. Yo soy el responsable del área de innovación de CREA. Mi rol va a ser tratar de moderar y coordinar el intercambio final. Lo importante para la ronda final de intercambio es que por supuesto que va a haber lugar para comentarios y para reflexiones de ustedes como asistentes y como participantes. Por supuesto que va a haber lugar para preguntas aclaratorias, pero queremos poner el foco en esas dos cuestiones que están remarcadas ahí, que es, por un lado es obtener de ustedes recomendaciones para profundizar y complementar este análisis, y por otro lado es que nos ayuden a pensar de qué forma podemos poner en valor la información esta que se generó y la que se pueda llegar a generar como resultado de la profundización o la complementación de los análisis. Importante, y como cuestiones operativas, durante este momento de introducción y durante la presentación de resultados, le pedimos que mantengan el micrófono apagado, así no interrumpimos a los oradores. Y para la ronda de intercambio final, lo que les pedimos es que nos pidan la palabra a través del chat. Yo voy a estar mirando el chat. Les vamos a dar el OK para que habiliten el micrófono y hagan la pregunta de viva voz, o llegado el caso, si quieren, la pueden transmitir por el chat la pregunta y la formularé yo en ese momento. Lo que les pedimos sí es que cuando tomen la palabra para preguntar o para consultar algo, para hacer una reflexión, se presenten brevemente antes de hacer la pregunta, si el resto de los participantes los conoce. Nada más, como introducción solo es eso. Cedo la palabra para ir al primer momento de la jornada, que es el marco introductorio. Le cedo la palabra a Andrés. Dejo de compartir la pantalla. Andrés López. Bueno, muchas gracias, Gabriel, y voy a ser breve, porque lo importante es la presentación, creo que lo que todos están esperando, pero quisiera destacar algo que no ocurre habitualmente, ¿no? Nosotros venimos del mundo de la investigación académica. El IEP tiene alrededor de 10 años de existencia, es una institución relativamente joven, y no ocurre frecuentemente que, al menos en el campo de la investigación económica, que este tipo de trabajo sea en conjunto con instituciones que representan directamente al sector productivo, ¿no? Es decir, lo usual es que uno trabaje y después, en todo caso, difunde, comparte, discute, pero estos ejemplos de colaboración no abundan, al menos de vuelta en nuestro campo, y nos alegra mucho haber podido cooperar de manera directa y digamos, día a día en todo este proceso que llevó un largo rato y un largo esfuerzo, mucho más porque terminó haciéndose en el contexto de la pandemia, lo cual impidió que algunas cosas que de carácter presencial pudieran llevar adelante, pero estamos muy contentos, no solo por el producto de vuelta, sino también porque me parece que es valioso destacar el proceso y esperamos poder mantener esta colaboración a futuro, porque es un tema de interés común, ¿no? El de la agricultura de precisión, con
ya CREA nos había ayudado con contactos, etcétera, en la primera encuesta, un trabajo que publicamos con Jeremías hace un par de años. Ahora esta es una publicación conjunta y el proceso de investigación, encuestado, etcétera, fue también conjunto. Y entendemos que esta es una manera más valiosa de aportar conocimiento a la sociedad sobre temas relevantes a través de este tipo de procesos de investigación conjunta y colaborativa. Y le quiero agradecer de nuestro lado en particular a Roberto Bizán, que fue del lado del IEP, el que ciertamente fue el que facilitó y fomentó los contactos inicialmente, así que no sé si Roberto, no lo veo si está acá en la reunión, pero sí, aquí lo veo, en un costadito, ahí está. Mil gracias a Roberto y por supuesto a Gabriel, a Federico y toda la gente de CREA por la confianza y la cooperación. Fede, no sé si... Sí, cómo no, Gaby. Bueno, muy buenos días. Como decía Gaby, Federico Bert, hasta hace 10 días, el responsable de I+D de CREA, todavía me sigo sintiendo parte y creo que me voy a seguir sintiendo en tanto en cuanto me dejen. Pero ahora ya trabajando en la cooperación técnica de ICA. Bueno, también muy breve, comparto las palabras de Andrés. Para mí es un privilegio, una emoción estar en esta instancia de lanzamiento de este trabajo, resultado de una colaboración público-privada, sector académico con productivo, que genera datos e información inédita sobre el mundo AgTech, digamos, sobre un mundo que viene creciendo, que consolida una nueva matriz de desarrollo de tecnologías en el agro, llena de nuevos actores, de emprendedores que proponen soluciones para oportunidades o desafíos que tienen los productores agropecuarios, soluciones de alto valor, y que en ese camino de desarrollar soluciones de alto valor van consolidando empresas apoyadas en el conocimiento, que tienen mucho para aportar, no solamente vía las soluciones que generan, sino también a la economía, y a la economía en general y a las economías locales, porque muchos de estos emprendedores que están desarrollando tecnologías se encuentran muchas veces distribuidos o descentralizados en distintos lugares del país. Como decía, creo que hay acá datos que son inéditos, que permiten caracterizar esta nueva matriz de desarrollo y uso de tecnologías en el agro, y que tienen una gran relevancia y utilidad, ¿no? para caracterizar este esquema. Hay piezas de información, ahora cuando vayamos a lo importante, que es lo que surge del estudio, vamos a ir viendo que hay piezas de información que pueden ser útiles para distintos actores, desde los emprendedores en sí mismos hasta los decisores políticos, pasando por las organizaciones civiles como CREA. En última instancia, creo que lo que surja de acá va a ser útil para identificar primero nuevos trabajos y después acciones que puedan dinamizar aún más este ecosistema de AgTech o de desarrollo de tecnologías para el agro. Así que, bueno, un gusto. De nuevo agradezco a Andrés, a Roberto, Jeremías, Gaby y todo el equipo que se puso adelante este trabajo. Lo agradezco en nombre de CREA, aunque ya no sea CREA. Agradezco especialmente al BitLab, que acompaña mucho a CREA en impulsar este tipo de trabajos y juntos poder promover el dinamismo del sector del ecosistema AgTech. Y bueno, creo que de acá van a salir nuevos desafíos, nuevas puntas para que podamos seguir trabajando en conjunto con el IEP. Creo que esto es el puntapié inicial de una secuencia seguramente de próximas trabajos que van a abonar mucho al desarrollo del ecosistema AgTech argentino. Así que muchas gracias a todos. Gracias Andrés, gracias Fede. Jeremías, para ir al segundo momento de la jornada, del encuentro, te propongo, si querés, compartir pantalla, habilita tu micrófono y adelante. Bueno, buenos días a todos.
compartir la pantalla. Ahí se ve bien, ¿no? Sí, buenísimo. Bueno, antes que nada, también agradezco tanto al equipo del IEP como de CREA por el trabajo que hicimos. Fue un esfuerzo importante, muchas horas de trabajo, el equipo que estuvo encuestando, la verdad que, ¿no? Y ese trabajo operativo, la verdad que es sumamente valioso y en cierta forma es, bueno, central para todo lo que vamos a presentar acá. Así que antes que nada, quiero agradecerles a ellos. Básicamente la idea, bueno, como se estaba mencionando, voy a presentar resultados estilizados, obviamente con mayor profundidad, detalle de análisis y demás, para no aburrirlos. Todo eso se encuentra en el documento de trabajo. La idea acá es, bueno, mostrar algunos de los principales hallazgos, ¿no? Simplemente para contextualizar un poco qué es lo que estamos estudiando, contextualizar, ¿no? Sobre qué se desarrolla este objeto de estudio, el fenómeno ACTEC, ¿no? A nivel global tenemos, bueno, transformaciones particularmente lideradas por el mundo digital, donde de forma creciente transforman el esquema productivo y permeando en distintas cadenas globales de valor, no siendo la excepción las cadenas agroalimentarias, ¿no? Por otro lado, también hay una mayor presión sobre los sistemas de producción de base biológica, digo, a partir de una mayor demanda para la producción de alimentos, mayor ingreso per cápita por parte del mundo en desarrollo y en contracara renovadas exigencias ambientales, ¿no? Daría la sensación que no se puede seguir produciendo alimentos de la misma forma en cómo seguirlo haciendo, algo habría que cambiar de eso y probablemente vimos nosotros que el mundo ACTEC también, o sea, no es que sería la única solución, pero el mundo ACTEC también podría contribuir en esa dirección. Y en paralelo, quizás desde los 90s, y que fenómeno que se fue profundizando en las últimas décadas, a partir del surgimiento de un nuevo tipo de formato empresarial, ¿no? Del fenómeno del entrepreneurship, donde empresas, bueno, este tipo de formaciones empresariales básicamente adoptan formatos de gestión mucho más ágiles y dinámicos, a diferencia de lo que pasaba con una pyme tradicional, ¿no? No es que uno sea mejor que el otro, simplemente existiría alguna estructura organizativa distinta en este contexto que en otros ambientes, ¿no? Y después, por otro lado, el mundo ACTEC, el fenómeno de este concepto que ahora vamos a precisar un poco mejor, claramente no es algo que solamente en Argentina está ocurriendo, ni en la región, ¿no? O sea, claramente es un fenómeno global, donde, bueno, particularmente Argentina es un país que por distintos estudios que se hicieron, viene liderando por lo menos lo que pasa en la región, ¿no? Y las motivaciones, un poco como ya se estaba mencionando, es analizar la situación actual de las ACTEC en Argentina y aportar datos, ¿no? Una especie de foto precisa, ¿no? Sobre el ritmo de crecimiento, empleo, exportación, rutinas en innovación, obstáculos al crecimiento y demás, sobre las empresas ACTEC. ¿Qué entendemos por ACTEC, ¿no? Básicamente, vamos a considerar a todas aquellas empresas que brindan servicios basados en conocimientos, basados en tecnologías digitales para diversas etapas de las cadenas agroalimentarias, que van desde la producción a campo hasta las fases de industrialización, logística y comercialización. Entonces, ¿qué estaríamos excluyendo? Básicamente a las empresas de biotech, a las empresas de equipamiento, agricultura de precisión, de este concepto ACTEC, y a firmas de servicios basados en conocimiento sobre otros eslabones de la cadena, algo que, bueno, la pandemia potenció bastante, ¿no? Estas plataformas tipo Rappi, Globo y otras que hay, no sé, asociadas al consumo en restaurantes y demás. Destaco que hicimos una encuesta también a empresas de biotech, que fue completada por algo así de 20
tanto de empresas y de equipamiento de agricultura de precisión, con formularios, con cuestionarios específicos. El de empresas de equipamiento fue contestado por 40 y pico de empresas. Digo, son parte del contexto, ¿no? Y de la transformación digital que está ocurriendo. En este caso, solamente vamos a centrarnos en los resultados del cuestionario de empresas ACTEC, que, bueno, como decía, son estas que proveen servicios basados en conocimientos a partir de tecnologías digitales. Básicamente, la estructura de la presentación, quiero mencionar un poco sobre la cobertura y la metodología del encuestado, las secciones de la encuesta. Voy a presentar brevemente algunos resultados y asociados a algunas preguntas que nos fueron surgiendo a medida que analizamos estos resultados, preguntas que tienen el signo de interrogación abierto, y, bueno, algunas conclusiones, cómo seguir y demás, que son preguntas que tenemos también. Cobertura alcanzada y detalles metodológicos. Básicamente, pudimos armar un padrón que incluyó a 135 empresas, pudimos encuestar al 47% de ellas, hubo un 10%, 13 empresas que nos respondieron de forma positiva, diciendo que querían participar del encuestado, pero después nunca se llegó a coordinar ese encuestado. 2 empresas nos respondieron de forma negativa, ya sea porque no participaban de encuestas, o porque no trabajan más en el mundo ACTEC, o por diversos motivos. Y del 35%, 47 empresas, no obtuvimos respuesta. El padrón lo armamos básicamente a partir de datos que pudimos armar entre CREA y IEP. Recibimos mucha información súper valiosa de aceleradoras, de la Bolsa de Comercio de Rosario, y también juntamos mucha información periodística, fuimos a Expo Agro del año pasado, antes de que pasara lo del COVID, y eso nos ayudó también a seguir ampliando la cobertura. El periodo de encuestado tuvo, bueno, 2 momentos, entre noviembre y diciembre del 2019, frenamos y después retomamos entre febrero y junio. La gran mayoría de las encuestas se realizó en este segundo periodo. Todas las encuestas fueron completadas de forma telefónica, en algunos casos nos pidieron que les anticipemos el formulario, cosa que hicimos, y después se contestaba, se corroboraba algunos datos de forma telefónica. Y el tiempo aproximado de respuesta fue de 40 minutos. Encuesta más o menos larga. La encuesta estaba dividida en 8 secciones que cubrían distintos temas, entre ellos, acá los agrupé un poco: tipo de empresas y datos estructurales, no sé, cantidad de usuarios, pagos y no pagos, ingresos, empleo y demás, origen, desarrollo y crecimiento del emprendimiento, no sé, conformación del equipo fundador, sus experiencias, el esquema de monetización, si pasaron por experiencias de incubación, aceleración y distintas contribuciones de esto, fuentes de financiamiento, propuesta de valor y rutinas centralmente asociadas a la innovación, ¿no? Cómo hacían para desarrollar nueva tecnología, internacionalización, ¿no? Desde exportaciones, financiamiento captado desde el extranjero, hasta, bueno, en qué les contribuyó a ellos esta experiencia internacional, las estrategias, cómo hicieron para pasar a operar en mercados internacionales, y, bueno, estrategias de comercialización, cómo hacían las empresas para conseguir nuevos usuarios, nuevos clientes, y obstáculos que enfrentaban al crecimiento. La amplia mayoría de las preguntas fueron cerradas, salvo casos puntuales en espacios optativos, ¿no? Combinamos distintos tipos de formatos de preguntas, eran respuestas únicas, dicotómicas, sí y no, escala Likert, donde, o sea, habría nada importante, poco importante y así, ¿no? Después, preguntas en las cuales las empresas tenían que hacer una selección de las principales opciones, cosa de armar como una especie de ranking. Y en temas sensibles, tipo ventas o datos puntuales específicos, no sé, porcentaje de profesionales, cantidad de usuarios y así,
lo que sugeríamos básicamente era respuestas aproximadas, ¿no? No nos interesaba conocer en precisión cuánto facturaban o cuántos usuarios tenían, sino simplemente para poder aproximar los valores, ¿no? Resultados, voy a tratar de ser lo más estilizado y sintético posible, quizás en algunos momentos los pase algo rápido. Más detalle los podemos ver en los momentos de las preguntas, o obviamente en el informe está todo mucho mejor, ¿no? Más detallado y preciso y demás. Básicamente de las 63 empresas que pudimos encuestar, 59 fueron aquellas que nos dijeron que tenían AgTech como línea principal de negocio, y a las otras 4 las dividimos con otro tipo, con un formulario distinto. Anticipo un poquito, esto de las empresas de AgTech como línea secundaria es una de las principales limitaciones, creo yo, de los resultados a los cuales pudimos llegar. Así que gran parte de los resultados que voy a estar presentando ahora van a estar mucho más focalizados en estas 59 empresas de AgTech como actividad principal. Al momento del encuestado, el 86% dijo que tenía ingresos, versus el 69% que dijo que tenía en el año 2018, un incremento de algo así del 25%. Ingreso promedio de $226.000 en año 2018. Sin embargo, vimos una gran heterogeneidad en cómo se distribuían estos ingresos, ¿no? Donde las 3 empresas con mayores ingresos concentraban el 69% de las ventas, las 10 mayores el 91%. Acá, en este gráfico se ilustra mejor esta situación heterogénea, donde un puñado, el 20% tenía ingresos entre 100.000 y 1 millón, el 4% algo más de 1 millón, y el 52% ingresos pero menores a los $500, ¿no? Lo que mostraría cierta heterogeneidad en la estabilidad, ¿no? De estas 59 empresas, el 86% dijo que tenía usuarios pagos y no pagos, y el 80% dijo que ya tenía algún tipo de usuario pago, ¿no? Esto no quiere decir que haya concretado alguna venta, sino que tenían regularmente, sus servicios se consumían regularmente por parte de alguien. El 41% mencionó haber exportado en los últimos 3 años, vamos a profundizar en esto más adelante. Después el ratio entre I+D sobre ingresos de las empresas es sustantivamente alto, 41%, sobre todo si lo comparamos con el promedio nacional, ¿no? Que surgiría de la ENDEI, que aproxima este valor de 1.46%. El 80% de las firmas dijo que sus ingresos eran mayores a sus costos operativos, es decir, que si dejaban de gastar en investigación y desarrollo, sus ingresos iban a ser mayores a sus costos. Y en promedio, las empresas contrataron a 10 trabajadores, incluyendo a miembros del equipo fundador, ¿no? Que mostraría un crecimiento entre 2018 y 2019 de un 46% en la cantidad de puestos de trabajo, ¿no? de trabajadores, de 374 a 547. El 80% de estos trabajadores es profesional, 17% de ellos con posgrado, entre maestría y doctorado, algunos de los cuales también destacaban experiencia en investigación académica, no sé, publicación de artículos científicos y demás. El inicio de actividades, el 50%, en promedio, creo que era el año 2016, y el 50% surgió después del año 2015. El 43% opera desde Cava, el resto estaba mayoritariamente ubicado entre provincia de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe como principales polos. Rosario, polo importante, y también en Córdoba. Decía que en promedio las empresas tienen menos de 5 años, se formalizaron luego la media luego de 1 año, o sea, 1 año estuvieron desde
un emprendimiento ahí peloteando ideas, hasta formalizarse como empresa, trabajando full time y demás. El 20% tardó 2 o más años para su formalización. Y la primera venta en promedio, esto hubo una gran heterogeneidad, pero en promedio ocurrió luego de 11 meses de la conformación del emprendimiento, la primera operación comercial. El 97% de las empresas que pudimos encuestar dijo ser de origen nacional. Entendemos que puede haber un sesgo en estos resultados, porque empresas más grandes, no sé, de los grandes proveedores de insumos del sector y demás, que tienen también plataformas, AdTech, no pudimos obtener este tipo de respuestas. Así que, bueno, esa, como decía, una de las principales limitaciones. De todos modos, de las que son de origen nacional, el 85% dijo ser iniciativas propias de los emprendedores. 10% surgieron a partir de otras empresas, como desprendimientos, 5% a partir de desprendimientos de institutos de CIT, de Ciencia y Tecnología. Las empresas estuvieron conformadas, o sea, el equipo fundador, por 2.8, digamos, 3 emprendedores en promedio. Algo sobre lo cual se profundiza, después en el documento están más detalles, sobre la experiencia, los antecedentes del equipo fundador, ¿no? Y vimos que había como una diversidad, pero como un patrón bastante establecido, donde los equipos estaban conformados entre profesionales o gente con experiencia de algún tipo en el sector agropecuario, por un lado, y gente con experiencia o habilidades en el área de programación, no sé, desde físicos o licenciados en computación y demás, ¿no? Como que predominaba esta combinación entre alguien que sepa de agro y alguien que sepa de tecnología para tecnología de base digital, ¿no? El 35% de las empresas que pudimos encuestar fue incubada, 27% acelerada, 16% tanto incubados como acelerados. Datos significativamente altos, ¿no? Solamente el 55% no pasó por ninguna de este tipo de experiencias. Digo, casi que la mitad es incubada o acelerada. Las incubadoras más frecuentes fueron CreaLab, Incubate, Imagine Labs, y así. Aceleradoras NextDP, Daylab, Glocal, que son, bueno, creo las 3 ahí enfocadas al vertical de agro. Tema, pregunta abierta, ¿no? ¿Cómo afectan estas experiencias en el proceso de crecimiento de las AgTech, ¿no? Digo, ¿en qué medida la experiencia, una empresa que pasa por una experiencia de aceleración, incubación, nada, puede percibir una performance futura distinta a las que no, ¿no? Por ejemplo, consiguiendo más rápido sus primeras ventas o mayores contactos para el financiamiento de sus actividades, o crecimiento en términos de empleo más rápido, demás. Pregunta abierta que queremos en algún momento poder empezar a responder. Preguntamos también sobre los aportes de la experiencia, particularmente de aceleración, ¿no? Acá habían opciones en las cuales las empresas tenían que seleccionar y también les pedíamos que elijan sus primeros, como que armen un ranking, ¿no? Las primeras 3. Y bueno, las que más se destacaban es el aporte directo de financiamiento, contacto con potenciales clientes, esta idea de que la aceleradora te va a acercar a tus potenciales usuarios y mejorar la organización, la dinámica del trabajo interna. Pasando a las fuentes de financiamiento, vimos también una gran diversidad de fuentes de financiamiento que fueron utilizadas por las empresas. Claramente acá se podían seleccionar distintas opciones. Sin embargo, entre 2016 y 2019, el 75%, número bastante alto, dijo depender, o dijo haber utilizado fondos propios de familiares o amigos para financiar sus actividades, número alto. También fondos públicos, nacionales o provinciales, acá probablemente algo del FONSE que había estado operativo en años anteriores tuvo algo que ver,
y otros instrumentos también provinciales. Creo que en la provincia de Córdoba había varias empresas que destacaban financiamiento por parte de la provincia. Bueno, y algunas también reinversión de ganancias e inversores externos nacionales, que serían inversores ángeles, aceleradoras y demás, fondos de inversión, etc. En relación a las rondas de inversión, vimos que, bueno, solamente 11 empresas pudieron participar de estas actividades, de este mecanismo para conseguir financiamiento. Varias de las que participaron una vez después lo siguieron haciendo, con rondas de inversión más grandes. Y bueno, a medida que fueron pasando los años, entre 2013, 2014, 2019, 2020, se fue, el nivel de participación se fue incrementando, ¿no? Y también la cantidad de empresas que participaron de rondas más grandes. Sin embargo, bueno, de serie A y de serie B, entre 1,5 millones o de más de 5, muy pocas empresas pudieron captar este tipo de montos de financiamiento. Después, pasando a segmentos de mercado, propuestas de valor y nivel de desarrollo, voy a tratar de ser breve en esta partecita. Está mucho mejor desarrollado en el documento, creo. 49% de las empresas nos respondió que sus servicios estaban orientados a un único eslabón, producción agrícola primaria o producción ganadera u otros eslabones de la cadena. Claramente la ganadería fue el sector donde menos menos servicios AgTech estuvieron desarrollados o en desarrollo. Otras empresas, también combinaban distintos eslabones, ¿no? Agro y ganadería, o otros eslabones y ganadería, y así. Y el 14% estaba sobre los 3 eslabones. De algún modo, el tipo de servicio que estaban brindando podía ser utilizado por cualquier actor de la cadena. Acá, sobre producción agrícola primaria, ganadera y otros eslabones, al interior de cada uno de estos segmentos, las empresas tenían que responder sobre su propuesta de valor, ¿no? Tenían como distintos, sobre actividad agrícola primaria, si los servicios, para poner un ejemplo, ¿no? Estaban orientados a siembra, a riego, a fertilización, demás. Y podían destacar si ya estaban disponibles y desarrollados, o sea, ya están lanzados al mercado estos servicios con alguna mejora incremental mínima, o disponibles en el mercado, pero en desarrollo, en el sentido de que las transformaciones o el nivel de desarrollo todavía es sustantivo, se están trabajando mucho en mejorar la tecnología, o simplemente en desarrollo, sin que esté lanzado en el mercado. Las empresas podían, ¿no? Marcar servicios en los distintos tipos de columnas, no eran opciones excluyentes. Y básicamente, para hacerlo breve acá, vimos que hay una gran cantidad de servicios que ya están disponibles en el mercado, otros también disponibles y en desarrollo, ¿no? Pero, digamos, no se estaría tratando de empresas que están planificando lanzar cosas, sino que la gran mayoría ya tiene cosas lanzadas al mercado, con clientes y demás, como estábamos viendo antes. Paso rápido sobre esto. Datos empleados para proveer sus servicios, opción múltiple, ¿no? Para las empresas, imágenes satelitales, datos climatológicos eran los más prevalentes, modelos de negocio, cómo hacían para monetizar los servicios que brindaban. Acá los 3 principales instrumentos fueron el pago por uso, las suscripciones o el modelo freemium, ¿no? Donde te dan una versión free, pero solamente con algunos servicios, y una versión premium, si querés comprar todo el paquete. Y básicamente las empresas usan plataformas digitales para proveer estos servicios, ya sean a través de plataformas web o apps, ¿no? para usar en tablets, celulares y demás. Y vimos muchas que complementaban estos servicios de plataformas con
asistencia de profesionales u otros dispositivos electrónicos. Estrategias comerciales, bloque importante de estrategias en las cuales las empresas no tenían que invertir grandes sumas de dinero, ¿no? Básicamente divulgación boca a boca, tratar de que el usuario de mi servicio le cuente a otro para que también empiece a consumir mi servicio. Publicidad no paga, podría ser, no sé, notas de prensa y demás. Participación en ferias y distintos eventos que se arman del sector. Y contacto directo con productores, salir a buscarlos, ¿no? Como hay el grupo dominante de estrategias. Sin embargo, como pregunta abierta acá, para mencionar un ejemplo, digo, sería interesante ver cómo varían estas estrategias, por ejemplo, según la propuesta de valor de las empresas, o cómo afectan distintos grupos de estrategias a la performance de crecimiento de las empresas, ¿no? Tipos de usuarios, bueno, obviamente esto va a estar asociado también a la propuesta de valor de la empresa, muchos productores agropecuarios de cualquier tipo, agrícolas, ganaderos y demás, proveedores de insumos y contratistas de servicios, eran los tres dominantes, pero también sobre otros actores de la cadena también se podían incluir, maquinaria agrícola y así, bancos y aseguradoras como opción más reducida, pero también en crecimiento. Y paso a contar un poco sobre los resultados ligados a las rutinas en innovación. Básicamente vimos que las actividades de I+D internas a la empresa fueron actividades dominantes, muy importantes, centralmente aquellas ligadas a las áreas tecnológicas digitales, ¿no? Actividades de programación, pero también había necesidades de generar nuevo conocimiento ligados a áreas agronómicas. Tema central que abarcó prácticamente al 95% de las empresas, todas tenían algún tipo de vinculación con actores externos. Y varias tenían más de 3, 4 o 5 vinculaciones. Centralmente con usuarios, productores, organismos técnicos del sector tipo CREA, APRESID, universidades o institutos de ciencia y tecnología públicos tipo INTA, ¿no? La gran mayoría de las empresas en algún momento de su etapa de desarrollo se vincula con alguno de estos tres actores para codiseñar, testear, validar sus tecnologías. Preguntamos también sobre instrumentos de protección de las innovaciones. Vimos que casi el 90%, un poquito más, algún instrumento de protección para las innovaciones tenía. Sin embargo, los más dominantes fueron, bueno, el registro de marcas y la firma de contratos de confidencialidad con el personal, versus opciones de herramientas de protección más fuertes, como podría ser derecho de autor, copyright para software o patentes en el extranjero, o acá para el software acá en Argentina no se puede, pero sí en el extranjero. Digo, estas opciones más de protección de la innovación, de mayor rigidez, fueron mucho menos utilizadas, ¿no? Internacionalización de las actividades, decíamos, bueno, el 15% mencionó haber captado financiamiento externo, el 41% exportó en los últimos 3 años. La primera exportación, esto varió un montón, pero en promedio fue entre 3 y 4 años después de creación. En promedio, si tomamos todo el universo de empresas que mencionó exportar, el año promedio era el año 2016. Y prácticamente la mayoría de las primeras ventas estuvieron destinadas a Uruguay o Brasil. Y después algo interesante fue que el 80% de las empresas que empezó a operar en el extranjero lo pudo seguir haciendo de forma ininterrumpida, ¿no? Quizás no necesariamente con el mismo cliente, pero una vez que empezaron a operar en el extranjero lo siguieron haciendo en años posteriores. Y después un dato que nos llamó la verdad la atención, que el 50% dijo tener algún tipo de oficina comercial administrativa en el exterior, ya sea propia o en sociedad con otra empresa, ¿no? Para atender a estos clientes o para algún tipo de actividad administrativa comercial, también se radican afuera.
En relación a las estrategias, consultamos tanto qué hacían para iniciar sus actividades en el exterior, como para ampliar la presencia en mercados internacionales. Y una de las principales respuestas para estas dos vías fue el contacto con clientes locales que también tenían operaciones en el extranjero, ¿no? Productores, no sé, algún productor agrícola nacional que también tiene operaciones en Uruguay o en Paraguay, donde sea, y este cliente local también llevaba las actividades al exterior, pero para iniciar las actividades también fue bastante prevalente o frecuente contactos previos del equipo emprendedor o participación en ferias y congresos, y demás. Otros, los típicos destinos, acá están todos los destinos a los cuales las empresas ACTEC exportaron. Decíamos que los países de la región fueron los más frecuentes: Uruguay, Brasil, Paraguay, Colombia. Pero también hubo empresas que consiguieron clientes en mercados más, más lejanos, desde Ucrania, Sudáfrica, Polonia, Canadá, hasta Australia, Francia y demás. Después, algo que nos interesaba saber era en qué contribuía para las empresas estas operaciones en el exterior, ¿no? Uno se imagina que la empresa empieza a exportar y las exportaciones podrían transformarse rápidamente en una fuente de ingresos importante para la empresa. Sinceramente era la opción que más nos esperábamos encontrar, y no, solamente el 35% de las empresas que dijo exportar mencionó esta opción, ¿no? Y fueron mucho más destacadas las vinculaciones, que a partir de operar en mercados extranjeros pudieron vincularse con otras empresas u organismos en el extranjero, y que esto de algún modo contribuyó al desarrollo del emprendimiento, al desarrollo de nuevas funcionalidades o nuevas tecnologías, que también siguió contribuyendo al desarrollo y crecimiento de la empresa, e inclusive mejorar la imagen ante clientes locales, ¿no? Que esta idea de me catalogo como una empresa exportadora o que tengo usuarios en el extranjero, también esto me genera una imagen positiva ante actores locales. Pregunta, ¿no? Con signo de interrogación abierto, cómo, ¿no? Si las empresas que se internacionalizaron tienen mejores indicadores de performance en términos de venta, empleo y demás, ¿no? Y sí, si hay relación entre actividades en innovación, o sea, logros en innovación o actividades en patentes y así, con las posibilidades de internacionalización de las firmas, ¿no? Ya para concluir, en relación a los obstáculos para el crecimiento, acá la verdad que el momento del encuestado fue en una etapa bastante turbulenta de la economía nacional, y creemos que eso pudo haber incidido un poco en las respuestas que capturamos. Es un poco la norma, estas shocks macro fuertes de los últimos años, es más la norma que la excepción, pero igual, la volatilidad y el estancamiento económico, los impuestos elevados y demás, fueron, o los elevados costos de financiamiento, fueron opciones bastante como frecuentes. También falta de infraestructura en términos, por ejemplo, de conectividad en áreas rurales, o el desconocimiento, desconfianza hacia nuevas tecnologías por parte de potenciales usuarios, ¿no? Algunas conclusiones, ya para cerrar. La más obvia, sector de empresas ACTEC, lejos está de ser un puñado aislado de emprendedores que sueñan con transformar al sector. Digo, hay muchas cosas que ya están lanzadas al mercado, con ventas que están en crecimiento, empleos, exportaciones que vienen en crecimiento. Son pequeñas, pero muestran una tendencia positiva. Hay un nivel de madurez bastante heterogéneo. Esto incluiría las ventas captadas por parte de las empresas, pero también en las posibilidades de, por ejemplo, de participar en rondas de inversión, ¿no? Donde un puñado de empresas sí lo consigue y otras no. Linda pregunta, a ver por qué. Y qué se podría hacer para mejorar eso, ¿no?
un rol preponderante, vimos nosotros, de incubadoras aceleradoras, donde contribuyen distintas áreas de la formación y el desarrollo de estas empresas, no solamente en financiamiento, sino también en contactarlos con usuarios, en acercarlos a nuevas fuentes de financiamiento y demás, ayudarlos a mejorar su esquema de gestión productiva del negocio y así. Decía amplia diversidad de fuentes de financiamiento, pero pocas, muy pocas con inversiones grandes, sobre todo si uno lo compara con lo que pasa en otros países de la región y sobre todo del resto del mundo. Y sorprende la rapidez con la que muchas alcanzan mercados internacionales. Actividades de I+D centrales para el desarrollo y crecimiento de estas empresas, los emprendedores, o sea, el equipo emprendedor es diverso, pero estaría como conformado básicamente por una pata agronómica y otra pata en áreas técnicas digitales. Típicamente emprendedores muy calificados, casi todos profesionales o con posgrados, hay experiencia académica y demás. Alta importancia de las vinculaciones con actores externos, bajo nivel de patentamiento o de recurrir a estos tipos de protección de las innovaciones más fuertes, ¿no? Obstáculos, vimos temas de la macro, estructurales y de políticas públicas, como quizás los que centralmente en los años o en el periodo en el cual realizamos la encuesta fueron los que más se destacaron. Y esto en el trabajo está bastante más desarrollado, así que lo menciono al pasar. Pensamos simplemente algunos tipos de políticas que podrían favorecer el crecimiento del sector, ya sean instrumentos verticales como horizontales. Básicamente dentro del mundo de los instrumentos verticales, fomentando la difusión, adopción de estas nuevas tecnologías. Hay distintas ideas de cómo se podría hacer esto. Apoyos a los programas de innovación abierta o facilitación de la participación de empresas en programas de incubación y aceleración. Y después instrumentos horizontales, cosas que se hicieron o se dejaron de hacer. Por ejemplo, apoyo al capital emprendedor. El FONSE habíamos visto que tuvo un rol importante. Y la reducción de las estructuras burocráticas, apoyar el doing business emprendedor. Algunas limitaciones y próximos pasos. Básicamente consideramos que algo que queríamos conocer y que realmente no lo pudimos lograr bien, eso pienso yo, con el trabajo, fue el rol de las empresas que tienen ACTEC como una línea secundaria, ¿no? Los grandes proveedores de insumos del sector, Bayer, Corteva y demás, están también lanzando al mercado sus plataformas ACTEC. Esto podría cambiar la dinámica del juego. Sería interesante ver qué es lo que ven estas grandes empresas del mundo ACTEC, cómo planean seguir creciendo y demás. O sea, uno podría pensar que quizás en el futuro este nicho o este espacio también podría ser ocupado por grandes jugadores o no. Podría estar mucho más diversificado en pequeños emprendimientos con servicios más específicos. Próximos pasos, nuestro objetivo último es contribuir al desarrollo del ecosistema nacional, regional, a partir de los datos recolectados. Y consideramos que es central a partir de estos datos poder empezar a pensar e hilar más fino en distintos perfiles de empresas, ¿no? Analizar sus estrategias y resultados alcanzados. Por ejemplo, viendo para tirar ejemplos, cómo afecta la experiencia de incubación y aceleración en el desarrollo de la empresa, o cómo inciden las características del equipo fundador en la performance de la empresa, o de qué modo el proceso de una pronta internacionalización afecta el funcionamiento de una empresa. Si las empresas que se internacionalizan más rápido logran mayores desarrollos tecnológicos o mayor conocimiento del mercado o mejorar su gestión productiva. Eso es todo. Muchas gracias. Dejo de compartir. Bien, Jere, perfecto. Gracias. Desde ya, un aluvión de datos mientras respirás un rato, porque ahora seguramente vas a tener... rápido. Sí.
No, recordarles lo que le dijimos al principio y que después Jeremías se encargó de reforzar, que es que el documento va a estar disponible, se lo vamos a enviar, pero incluso ya está publicado. Ahí van a poder después leer con mucho más detenimiento toda esta información que mostró Jeremías y algo más también que no lo mostramos porque realmente hay mucha información generada. Lo que resta es en esta instancia, después de haber visto todo esto, es abrirles el juego a ustedes en este rato que tenemos por delante para... Les recuerdo que era lo que les mencionamos al inicio, o sea, valen las preguntas aclaratorias, valen los comentarios a nivel general. Particularmente nos interesa saber de qué formas se imaginan que nosotros podemos poner en valor toda esta información a distintos niveles. Y más allá de las preguntas que nosotros nos hemos ido formulando y que algunas las presentó Jere durante su exposición, que ustedes también nos comenten cuáles son las preguntas que se imaginan en las que tenemos que trabajar a futuro para seguir generando datos de utilidad. Les pido que me vayan pidiendo la palabra por chat y yo les voy dando el pase, se habilita el micrófono y la formulan ustedes, la pregunta, el comentario, lo que fuere. Gaby, ahí Alejandro levantó la mano para pedir la palabra. Bien, Ale, habilitate el mic si querés y dale nomás, después lo tenemos a Fede Sedevic. Bueno, no, simplemente mencionar una cuestión que me parece que puede ser el próximo paso. Hay, digamos, el enfoque de seguir empresas en este terreno del AgTech tan volátil es complicado porque, como lo dijo ya en la presentación, Jeremías, es muy cambiante el panorama y hay muchas empresas que crecen, muchas empresas que tienen una performance bastante irregular y algunas desaparecen, otras, digamos, subsisten durante un tiempo y peleándola, pero es difícil digamos, sacar conclusiones por empresa. Hay estudios más desde el lado sociológico que lo que siguen son las redes de investigadores y emprendedores. O sea, de cómo empresas e investigadores se arman sus redes, ¿no? En biotecnología se usa mucho esto y es una metodología buenísima. Por lo tanto, digo, nada, yo votaría a favor de hacer eso, hacer datasets que incluyan redes de coautoría, redes digamos, de emprendimientos, y cómo eso se teje, porque bueno, hablando con emprendedores, hablando con investigadores y emprendedores de AgTech, uno lo que descubre es que muchas veces terminan volviendo al laboratorio, ¿no? en agronomía, por ejemplo, y bueno, con esa experiencia de haber hecho o intentado hacer un emprendimiento, que después seguramente puede que dispare otro emprendimiento y así. Y también, bueno, eso se cruza con lo que dijo también Jeremías de las grandes empresas del sector, ¿no? Que casualmente son prácticamente primas hermanas del mundo biotech, ¿no? Porque son la rama agroquímica de las farmacéuticas, ¿no? Y el otro tema es que me parece que eso, bueno, que eso es parte del trabajo que hacemos nosotros con Gabriel. Me parece que hay que seguir también el ciclo de vida de las plataformas, porque está bien definirlo como servicios, pero en realidad es muy poca cosa decir que son solo servicios. Detrás de eso hay un modelo sociotécnico complejo que implica
por supuesto, ese servicio, pero ese servicio se puede brindar gracias a una construcción de tecnología que es la plataforma, que se inicia con un servicio web, pero que después evoluciona cuando crecen al estilo Mercado Libre, por ejemplo, con componentes que lo van complejizando, como las APIs, como las tiendas de aplicaciones, etc. Eso. Bien, Ale. Solo para complementar el aporte, si nos comentás brevemente al resto quién sos y en dónde te desempeñas profesionalmente. Sí, perdón. Mi nombre es Alejandro Artopoulos, soy profesor de la Universidad de San Andrés, sociólogo, que también, bueno, estoy colaborando en ACREA con una investigación del BID sobre Aztec. Gracias, Ale. Gabriel, ¿vamos contestando uno a uno o al final? Como quieran. Sí. No, dale, dale. No, gracias Alejandro por el comentario. Creo que no veo por qué hay que elegir una u otra cosa, ¿no? Digo, por empezar, la encuesta trabaja mucho sobre el tema de vinculación, es uno de los temas destacados por Jeremías, y es algo que pretendemos profundizar porque uno de los hallazgos principales del trabajo es que justamente estas instituciones, estas empresas no florecen solas, sino gracias a la interacción con el ecosistema, ¿no? Entonces, digamos que eso es parte central de la investigación y cuestiones que queremos seguir profundizando, la vinculación con incubadoras, aceleradoras, con CREA, con fondos de inversión, etcétera, y con el INTA, por supuesto. Está claro que eso es una red, pero eso no creo que eso vaya en contra de estudiar el ciclo de vida de las empresas, porque justamente hay digamos, toda una serie de investigaciones sobre la emergencia y consolidación de startups, y finalmente, por ejemplo, tu propio ejemplo de Mercado Libre muestra que al final del día, si bien por supuesto hay una alta tasa de mortalidad, como todos los que estamos aquí sabemos, se consolidan algunos ganadores. Entonces creo que rastrear el ciclo de vida de estas empresas y qué es lo que hace que algunas sobrevivan en el mercado, logren internacionalizarse, etcétera, es tan valioso como estudiar las redes que la sustentan, ¿no? Y las cuales se desenvuelven. Y con relación a las plataformas, eso también está destacado en el trabajo, efectivamente. Evidentemente hablamos con los términos que tenemos, ¿no? Y digamos, si uno dice estas empresas proveen bien esos servicios, nos hemos focalizado en empresas que proveen servicios y no las empresas que hacen maquinaria, ¿no? Lo hacen a través de plataformas y eso está también destacado en el trabajo y estudiado las plataformas que utilizan. Así que sí, desde ya que es simplemente una manera de referirse y porque usamos las taxonomías que tenemos disponibles, y entonces queríamos aclarar que estamos trabajando sobre empresas que proveen servicios y no bienes, ¿no? Y no porque creamos que el servicio se acaba todo. Pero muchas gracias por los comentarios. Bien, perfecto. Federico Sedevic, lo mismo, Fede, antes de formular la pregunta, presentate brevemente, así el resto sabe quién sos. Bueno, dale, gracias Gaby, gracias por la invitación. Federico Sedevic, soy actualmente secretario de Nuevas Tecnologías y Economía del Conocimiento del Gobierno de la provincia de Córdoba. Es un área nueva de gobierno, yo soy nuevo en el sector público, estoy aprendiendo, así que es todo un desafío, es como una maestría, digamos, rápida. Los felicito por el nivel de información, la cantidad de datos que tienen, me parece buenísimo. Y yo me estaba imaginando, claramente como me toca impulsar algunas políticas que fomenten y faciliten esto, como claramente decía Jeremías en las conclusiones, yo siento la necesidad de estructurar por ahí, capaz que seguramente ustedes lo tienen hecho, tienen análisis en base a cómo abordarlo esto. Y yo me preguntaba sobre el nivel de correlación que tienen las variables que mostraron en función de algunos resultados. Es decir, cuánto demoran en salir al mercado, cuánto demoran en tener operaciones internacionales, las que se mantienen, ese 80% que se mantienen en operaciones internacionales, que recibieron incubación, que recibieron una aceleración, la composición o las características de los socios fundadores. Es decir, todas esas variables que ustedes tienen, a mí me encantaría verlas en una suerte de correlación y encontrarle alguna estructura para priorizar y abordar los puntos flacos, porque esto
esto está hecho sobre un universo real, esto está pasando, más allá de las teorías, de todo lo que leemos, que decimos, che, las empresas para nacer, crecer y desarrollarse tienen que hacer todo esto. Acá ustedes tienen un universo real, tangible, los conocen, tienen el tracking, me parece sumamente interesante y bueno, seguramente lo tienen, pero era como que tenía la necesidad de tenerlo, es decir, de contestar así, che, ¿cómo se relaciona esto con esto? Nada más eso, bueno, Gaby, de nuevo, los felicito por el laburo, está buenísimo. Jere, no sé si querés contestar. Sí, respondo rápido, gracias Federico por la intervención. Sí, o sea, no lo tenemos armado de forma estructurada, hilada fina, ni nada de eso. Es una línea muy interesante para avanzar de cara al futuro, porque bueno, tenemos la información por empresa, ¿no? Entonces, esa correlación, esas relaciones entre las distintas variables, potencialmente se puede hacer. Nada, queda hilar fino y empezar a trabajar con más detalle en identificar los distintos perfiles y patrones de crecimiento. Gracias. Teníamos 2 palabras más pedidas. Fernando Escaramuza, lo mismo, Fernando, presentate y preguntá tranquilo nomás. Y después Tobías. Bien. Bueno, buenos días. Muchas caras conocidas. Jerez, bueno, hemos trabajado en algunos momentos hemos trabajado en esto. La pregunta por ahí, Jerez, si han indagado, perdón, me puedo presentar. Fernando Escaramuza, trabajo en INTA Manfredi, hoy coordinador del proyecto de agricultura de precisión y mecanización agrícola del INTA. La pregunta era por ahí si habían indagado dentro de qué tipo de soluciones prestan los principales actores que vendrían a ser, digamos, las plataformas hoy de manejo de información digitalizada. Digamos, si indagaron cuáles son las principales soluciones que brindan o a través de los cuales se pueden, digamos, vender mejor dentro del mercado. Esa es una, ni bien me respondas esta, no me acuerdo la otra parte, pero ya te la digo. Dale. No, sí, sí. O sea, no lo presenté porque era bastante extenso, pero tenemos, o sea, cuando presenté ahí los segmentos sobre los cuales prestaban los servicios y los que estaban ya lanzados en el mercado, los que estaban en desarrollo, ahí las empresas tenían distintas opciones, más otras posibilidades de completar con respuestas optativas, y, no sé, consultábamos si brindaban servicios, si brindaban servicios para, no sé, siembra, o para fertilización, o para riego, así, o si eran marketplaces, o así. Eso. Y ahí, a partir de ese esquema, armamos cierta aproximación a la propuesta de valor. Creíamos que si les o sea, siendo tanta la cantidad de empresas, si les preguntábamos abiertamente, bueno, ¿cuál es tu propuesta de valor?, podía ser muy difícil después de operacionalizar, ¿no? Esas respuestas, porque uno se puede encontrar un universo muy amplio. Complemento la respuesta. Hay un despiece de actividad por actividad, etapa por etapa, para qué se ofrece cada cosa. Después me interesaría verlo, después Jerez, cualquier cosa, o también Gabriel, lo podemos sentar a ver y ver cómo poder ayudar en eso. Y la otra parte de la consulta era si también habían podido indagar sobre dónde validaban sus tecnologías, digamos, para poder salir a un mercado, si lo hacían, no lo hacían, y dónde lo hacían. No lo preguntamos textualmente así, interesantísima la pregunta de dónde validaron, ¿no? ¿Cuáles fueron los primeros pasos? Eso no lo preguntamos. Posiblemente para una próxima, porque creo que es muy interesante. Sí, cuando preguntábamos de vinculaciones y demás, bueno, ahí comentaban, ¿no? Si era... En la encuesta anterior había sido, me acuerdo, que hicimos en el 2018, ahí sí habíamos consultado las vinculaciones si estaban ligadas a variar la tecnología y demás. En este caso no lo hicimos, pero eso.
Muchas gracias, Pérez, muchas gracias, Gabriel. No, por nada, gracias a vos, Fernando. Tobías de Marcos, lo mismo, Toby, una presentación breve y dale nomás. Gracias, Gaby. Breve, bueno, Tobías de Marcos, trabajo en Nesters y junto con CREA realizamos la red de potenciación donde promocionamos a algunas empresas AgTech para que los productores las prueben, las validen y las adopten. La pregunta es acerca de dos temáticas que venimos encontrando en las charlas que tenemos con emprendedores, que están medio relacionadas entre sí. Una es este tema de la información que manejan las empresas como silo, digamos que el productor a veces le cuesta relacionar la información y los datos que recibe de una startup o de una empresa, una solución tecnológica, y de otra tiene que hacer doble carga. En fin, se presentan varios obstáculos por no compartir información. Entonces, si estuve mirando el documento, no lo preguntan específicamente en esta, pero tal vez lo preguntaron en 2018, o tienen algún insight sobre si las empresas están con ganas de compartir información entre ellas, o ven alguna posibilidad de que se generen sinergias en ese sentido. Y la otra, también relacionada a la otra pregunta, es acerca de la propiedad de los datos y la información, y si preguntan en este tipo de encuestas a las AgTech, che, ¿qué hacen ustedes con los datos de los productores? Si se dan vuelta y, por ejemplo, se los ofrecen a los proveedores de insumo, o si con eso piensan nuevo modelo de negocio, o si le dicen al productor, che, esto es tuyo, y si vos no querés no lo compartís con nadie. En fin, esas son por ahí cosas que nosotros encontramos que a veces se preguntan las startups y los productores, y me gustaría saber si desde esta encuesta lo están averiguando o conociendo. Gracias. Gracias, Tobías, la verdad que muy, muy buenos los comentarios. No, como habrás visto, no preguntamos estrictamente eso acá. Sí, en el formulario, que todavía, bueno, falta terminar de procesar, de las encuestas a equipos de agricultura de precisión, de implementos y demás, ahí sí les preguntábamos sobre el uso de los datos, ¿no? De que si los protegían de algún modo, si los procesaban, si daban algunos servicios vinculados a esos datos, o si, digo, los vendían para otro lado. En el caso de AgTech no, de implementos, o sea, equipos para la agricultura de precisión, que también se juntan un montón de datos, sí. Eso. Para una próxima ronda de encuesta, un nuevo encuestado, o posibles así nuevas preguntas puntuales que hagamos, sería y la que mencionó Fer, también. Súper valiosas. Gracias. Gracias, Toby. Había pedido la palabra Juan Nervi. Adelante, Juan, presentate y pregunta tranquilo. Gracias, Gaby. Bueno, mi nombre es Juan Nervi, en actividades de consultoría y también vinculado en distintos programas. Estamos haciendo también agronaves con CREA. Voy a hacer una pregunta, pero pido disculpas porque tuve que salir de la presentación y volví a entrar ahora. Capaz que lo trataron, pero le hago igual la pregunta, que tiene que ver un poco con el tema de si han podido indagar en las entrevistas. A veces surgen las preguntas de las encuestas, pero a veces hay entrevistas cualitativas en relación con los obstáculos. Es decir, ¿cómo ven los emprendedores el tema, por ejemplo, del cambio generacional? Cómo depende del cambio generacional donde uno está, ¿no? Como obstáculo, como oportunidad para esa adopción cultural. Hasta dónde la conectividad también representa un obstáculo para el crecimiento, y hasta dónde transmitir también los beneficios y el valor agregado que tienen las AgTech para conseguir clientes y para mantener los clientes. Entonces, es una pregunta un poquito amplia, pero ¿se han podido indagar también en esto, como en los obstáculos que representan para poder seguir ganando inserción y seguir ganando mercado y adopción, ¿no? Lo que es el cambio generacional, la conectividad y transmitir los beneficios, poder probar al usuario que genera beneficios esa inversión, ¿no? Y gracias.
Buenísima, Juan, la pregunta. Gaby, no sé si querés responder vos o voy yo, como quieres. O parte y parte. Arrancá y te complemento. Si Dale, sí. Juan, sí, buenísimo. Digamos, como gran parte de la pregunta para poder potenciar a este fenómeno en desarrollo es poder conocer un poco mejor cuáles son los obstáculos, qué hacen las empresas para superarlo y, bueno, qué más se podría aportar desde otros lados para esto. Nosotros, digo, estaba la parte de obstáculos que preguntamos, no sé si la llegaste a escuchar o no, donde les dábamos distintas opciones sobre, no sé, cuestiones macroeconómicas, de estancamiento económico, de costo de financiamiento, de si percibían desconfianza o desconocimiento hacia nuevas tecnologías por parte de los usuarios y demás. Eso está más y mejor desarrollado en el documento. En base a la encuesta que habíamos hecho en el 2018, con Andrés armamos un trabajo específico sobre obstáculos al crecimiento, donde ahí, bueno, agrupábamos las respuestas también en factores de mercado, digo, usuarios y demás, factores de costos, factores institucionales y factores de conocimiento. Uno podría decir, bueno, también las empresas quizás están lidiando con tecnologías disruptivas, no sé, Big Data y demás, quizás hacer que el servicio sea muy bueno también es muy difícil desde el punto de vista del acceso al conocimiento. Bueno, ese trabajo, si querés, después te lo puedo compartir mejor, o lo puedo compartir. Incluía también a empresas de agricultura de precisión, las que hacían equipos. Y sí, básicamente costos de financiamiento, digo, hacíamos distintas aproximaciones y veíamos cómo jugaban los distintos elementos, y también se aproximaba un poco a qué hacían las empresas para poder sortear estas dificultades. De todos modos, hay mucho para profundizar ahí. Creo que los espacios de interacción entre usuarios y desarrolladores ACTEC, como Gaby puede contar, que es parte de lo que hacen en CREA, estas mesas de trabajo conjunto, en base a otros trabajos que estuvimos haciendo nosotros desde el IEP, vimos que tienen un gran impacto y que son muy bien percibidas por parte de los emprendedores. En sus etapas iniciales, poder sentarse a hablar con un productor y contarles cuál es su propuesta de negocio y que el productor le diga, esto si me lo das así medio que no me va a servir. Esa interacción ida y vuelta es súper valioso. Lo vimos no en esta encuesta en sí, sino de otros trabajos que estuvimos haciendo. Y bueno, y también sería muy interesante analizar por el lado de la demanda, no solamente preguntarle a los productores, a los desarrolladores de tecnología ACTEC, sino a los usuarios de estas tecnologías, por qué adoptan o por qué no adoptan estas tecnologías, ¿no? De qué características tienen los que adoptan y eventualmente diferencia de los que no adoptan, ¿no? O sea, creo que ahí se podría conocer mejor lo que vos planteabas de si hay cuestiones generacionales, si hay cuestiones de ubicación geográfica, de tipo de cultivo, o de, no sé, qué tipo de productor agropecuario adopta versus el que no. Creo que eso es una pregunta súper valiosa, se podría responder mucho mejor desde el lado, acercándonos a los usuarios, ¿no? Me detengo ahí un segundo, hay como piezas de información que tienen distinto origen y algo se puede empezar a reconstruir con datos ciertos, ¿no? Por ejemplo, el trabajo que hicimos con Jeremías y con la gente del IEP tiene el foco puesto en la consulta al emprendedor, al desarrollador de la tecnología. Nosotros, por CREA, en relevamientos internos, le preguntamos al productor cuáles son los factores que obstaculizan la adopción de una tecnología, y ahí hay una lista, hay un menú enorme de opciones, hay cuestiones que tienen que ver con el costo de la tecnología, el acceso al financiamiento, en algunos casos. Hay otro capítulo que tiene que ver con la compatibilidad que tiene la tecnología con los procesos o con la tecnología que el productor ya tiene adentro de su empresa.
Hay otro capítulo que tiene que ver con la capacitación del personal que trabaja dentro de la empresa, o la predisposición que tiene el personal para adquirir una nueva tecnología y modificar un proceso productivo. Hay una lista bastante grande de motivos relevados. En el marco de lo que hacemos con Nesters, esa información no está consolidada, pero después de que cada emprendedor hace su presentación en la sala general, para el público, para los que están asistiendo, se genera una sala específica donde los interesados en llevarse la tecnología para probarla en el campo interaccionan de forma directa con el que propone la tecnología. Y ahí, cuando vos escuchás las conversaciones, las preguntas, las repreguntas, ahí hay todo otro capítulo de cosas que se tienen en cuenta y donde surgen toda otra serie de obstáculos interesantes para relevar y para tener en cuenta. Lo que te quiero decir con esto es como que tenemos distintos lugares donde relevamos distintas escenas de la película, ¿no? Creo que se puede reconstruir una película con todas esas piezas de información con cierta lógica, ¿no? No hay un relevamiento integral, sistematizado en un lugar puntual o en una instancia puntual particular, pero la información la empezamos a tener relevada en distintos lugares. Paro. Digamos, lo que es la adopción, a veces cuando se le explica al productor, por haber estado en algunos proyectos, por ahí la inversión es muy pequeña en relación al impacto que tiene. Por ejemplo, instalar internet en el campo, poner cámaras, empezar a poner algunos sensores en las aguadas, ¿no? Y me preguntaba yo, por el lado del emprendedor, cuando le preguntás al emprendedor qué visualización hace de esos obstáculos, hasta dónde él ve, ¿viste? El cambio generacional, ese proceso de comunicación, ese proceso de acceder a mostrar los beneficios. Y me consta lo de Néstor, bueno, por haber participado, así que gracias. Y solamente como señalo ahí que Fernando Caramuza menciona que otra pieza de información está en un trabajo que hizo INTA en una encuesta a usuarios, o sea, que refuerza un poco lo que te estaba diciendo, ¿no? Respecto de esto, el match que hay entre lo que te dice el emprendedor y lo que te dice el productor, en cierta forma el grado de conexión que hay en los motivos que dificultan la adopción, en ocasiones, y esto es cualitativo, no lo tengo relevado con números, pero en ocasiones tiene que ver con el nivel de contacto que hay entre el que desarrolla la tecnología y el adoptante. Hay distinto porcentaje de match en los motivos que dificultan la adopción según cuál es el nivel de contacto persistente. Es cualitativo, no tengo número, pero me aventuro a decirte que ahí hay algo de la respuesta. Buenísimo. Muchas gracias. No, por nada. Estaba Karina Casellas, esperando que había pedido la palabra. Karina, adelante. ¿Qué tal? Buen día. Karina Casellas de INTA, del Instituto de Economía y Prospectiva. Muchas gracias por la presentación. Al igual que el Juan, yo salí por una llamada, así que tal vez me perdí una parte. Voy a ver el trabajo en detalle. Me parece súper interesante indagar sobre estos temas. Parte de la pregunta que iba a hacer un poco se desarrolló antes, que tenía que ver con el lado del adoptante, con lo cual me quedan algunas preguntas que son de curiosidad y no sé si las tienen previstas como en una segunda etapa, que es indagar un poco más sobre los incentivos del emprendedor. Digamos, la encuesta entiendo que fue en un contexto 2019-20, entonces, y hay alguna estrategia, se pregunta sobre internalización, digamos, y estaría bueno pensar a mí me surge alguna idea de las barreras que hay a exportar servicios tal vez desde Argentina, y muchas veces estas estrategias de buscar socios en países o de instalarse en otro país tiene que ver más con saltear algunas restricciones más del tipo impositivo o estructurales, digamos. Entonces, a ver cómo lo ven un poco los emprendedores. No sé si indagaron por ese lado, me parece interesante porque es un incentivo. Y la otra es, si los emprendedores tienen esta idea de, sobre todo por cómo se está configurando el mercado con grandes actores, si no podemos tener un proceso similar
al que vivimos con otros desarrollos digitales, no en el sector agropecuario, donde en realidad se hacen los desarrollos esperando que sean absorbidos por grandes, ¿no? Y no hay como una sostenibilidad de brindar el servicio. Yo no sé cómo perciben eso, si se da ese fenómeno en el sector agropecuario, o es completamente diferente, digamos. La idea es seguir brindando el servicio a los clientes. Me parece que son dos modelos de negocios diferentes. Eso me surge como preguntas a seguir trabajando. Así que muchísimas gracias. Gracias, Karina, por la intervención, las preguntas, las tendremos en cuenta. Con lo que vos decías de los factores estructurales, que, bueno, la internacionalización, digamos que podría ser, o sea, una estrategia de crecimiento para las empresas independientemente de la situación económica de su mercado local. Digo, pero como una hipótesis, ¿no? O sea, uno podría pensar que empresas de países desarrollados también buscan internacionalizarse y operar en otros países, independientemente de la estabilidad, del crecimiento y demás. Pero bueno, la pregunta queda abierta. Esto que vos decías, si de abrir sucursales o alguna especie de oficina administrativa en el exterior corresponde a dificultades macro y demás, puede ser, pero de vuelta en el terreno hipotético, ¿no? Y sí está claro que cuando preguntamos de obstáculos, lo que más se destacaba era la coyuntura macroeconómica, ¿no? Que uno podría pensar en sectores disruptivos, con tantos desafíos tecnológicos por delante y así. Digo, posiblemente esta misma pregunta, emprendimientos ACTE, que no sé, en Canadá, en Estados Unidos y así, quizás serían muy distintos los obstáculos al crecimiento que encuentran, ¿no? Donde quizás ahí los desafíos de acceso al conocimiento son más importantes. No es que acá no lo sean, o porque acá la gente sepa más, sino que son tan grandes los obstáculos estructurales de la macro y demás que, bueno, se superponen a los otros. Solo para complementar en la cuestión vinculada a modelos de negocios que mencionaba Karina, hay una cosa que también se empieza a ver en algunos casos, no es general, pero hay en los grandes actores empieza a haber cierta predisposición a integrar funcionalidades adentro de las plataformas que desarrollan ellos. Que en cierta forma eso puede modificar sensiblemente algunos modelos de negocio. Sin necesariamente llegar al caso extremo de la venta de la empresa, necesariamente la integración con un gran jugador en el marco de poner el servicio que vos desarrollás en la plataforma de él, y eso calculo que tiene implicancias serias sobre el modelo de negocio. Perdón, había pedido la palabra Valentina Rossetti. Adelante, Valentina. Bueno, buen día, muchas gracias. Valentina Rossetti, de IERAL, de Fundación Mediterránea, de Córdoba. Bueno, en primer lugar, felicitaciones por el trabajo, la verdad que muy completo, muy claro. Nosotros estamos terminando, en realidad terminamos ahora hace poquito un trabajo sobre ACTech en Córdoba, que solicitó la agencia Córdoba Innovar y Emprender, a IERAL. Estamos por publicar los resultados, así que también a disposición para intercambiar. Muchas de las cosas que se consultaron coinciden en ambos informes, estuve tomando notas y la verdad que si bien este es nacional, van en la línea, digamos. La consulta que yo quería hacer era si habían tenido en cuenta o consultado qué cantidad de empresas de ACTE son spin-off, porque sobre todo cuando uno piensa cómo apoyar el sector, qué necesita, nosotros vimos que hay muchas que son empresas nuevas, pero en realidad son desprendimientos de empresas agropecuarias grandes, tradicionales tal vez, y tienen otras necesidades tanto de capital como de, no sé, formación de equipos, vinculaciones. Entonces nosotros vimos que eso, si bien tampoco lo consultamos en forma explícita, podía ser una cosa, digamos, a profundizar en futuros estudios. No sé si ustedes eso lo tuvieron en cuenta.
Dale, gracias Valentina por la pregunta, a la espera también de los resultados de Córdoba, que también es uno de los bueno, ¿no? de las provincias, de las regiones núcleo de todo esto. Así que a la espera de poder ver, comparar y chusmear. Te iba a decir, bueno, sí vimos a nivel nacional, había sí, 15% de empresas que eran como spin-off de otras empresas. O sea, tengo ahí en el recuerdo algunos casos puntuales o sea, 10% eran de empresas, o sea, como desprendimientos de otras empresas, y 5% eran de algún instituto de investigación de ciencia y tecnología que se terminaban convirtiendo en un emprendimiento, algo que había nacido en esos espacios. Y sí recuerdo, o sea, pero esto de memoria hablando, de empresas que quizás algún hijo de algún productor grande, de alguna empresa de producción agropecuaria grande, que se terminaba desarrollando como en esta nueva empresa, ¿no? Que primero lo usaba como de consumo propio para validar la tecnología y así adentro, y después terminaban creciendo, desprendiéndose en nuevas empresas. Hay una, estoy pensando en una en Entre Ríos, ¿qué fue el nombre? Vistaguay, me parece. Córdoba, es de Córdoba. De Córdoba. Marco Juan. Ok, bueno, ahí está. Caso. Sí. Que se desprendió en Taguay, de Vistaguay. Exactamente. Bien, gracias. Ahí pidió la palabra. Perdón, dale, Jerez. Sí, algo que me faltó, que indudablemente estas startups que surgen como desprendimiento de otros podrían ser sujetos como de tener dificultades, desafíos distintos al resto de las empresas. Interesante también para focalizarlo. Ahora sí le damos la palabra a Patricio Avera. Adelante, Pato. Hola, buenos días a todos. Primero que todo, felicitaciones, qué importante es empezar a tener datos del ecosistema AgTech. Bien, yo trabajo en la agencia Córdoba Innovar y Emprender, soy el gerente AgTech, y tenía dos cuestiones. Una, me gustaría hacer un zoom sobre las ciudades donde nacen los emprendimientos. Me parece valioso tener ese dato de las ciudades para emprender. ¿Qué está pasando quizás en algunas pequeñas localidades del interior del país, donde a lo mejor es una localidad muy pequeña y vos ves que hay 3 emprendimientos AgTech? Eso a nosotros muchas veces nos sirve a la hora de la política pública, ¿no? De dónde hacer foco, qué ciudades mirar, qué intervenciones podemos realizar allí. Eso por un lado. Y por otro lado, recién estaba hojeando rápidamente el informe que lo colgaron en el chat. ¿Se puede publicar en el informe el listado de las startups entrevistadas? Porque creo que puede ser una buena forma de darle visibilidad a las startups, que es otra forma también de ayudarlas. Simplemente decir el nombre y qué hace, porque también eso puede ayudar a la vinculación entre ellas, y alguien que el día de mañana termina viendo este informe la puede contactar en calidad de inversor, en calidad de usuario o lo que fuese. Esos dos comentarios / preguntas. Gracias. Sí, Patricio, coincido con vos totalmente lo de el listado. Pasó que, o sea, al momento del encuestado, nosotros le dijimos a las empresas que los datos iban a ser confidenciales, y a algunas les parecía eso muy importante, que no vayamos a divulgar nada. Muy poquitas, eran como, sí, contesto, pero por favor no divulguen mi nombre ni nada. Creo que deberíamos hacer una segunda ronda, por lo menos preguntarles si estarían de acuerdo en que publiquemos los nombres y alguna mínima descripción. Es algo que está ahí en el tintero para hacerse en las próximas semanas, y coincido con vos que
que eso podría ayudar a las empresas, básicamente, ¿no? A darles más visibilidad y demás. Después, con lo que vos decías de las ciudades y dónde se originaron y demás, creo yo que es otra de las limitaciones de la encuesta que quizás no lo preguntamos del todo bien y es un tema interesantísimo, porque preguntamos dónde están ubicadas las empresas, ¿no? Y no dónde se inició la idea, porque puede ser que, no sé, o de dónde son los emprendedores. Quizás están en Córdoba y se conocieron en la Universidad de Córdoba, pero vienen de distintos pueblos o ciudades pequeñas de los alrededores. Esa naturaleza de cómo se surgen las ideas es interesantísimo. Perdón, pero no, creo que no está captado del todo en la encuesta. Tema interesantísimo para profundizar de acá en adelante, seguro. Quiero agregar algo sobre esto que dice sobre la cuestión de las empresas, ¿no? Está el tema de la confidencialidad y a veces uno si publica, si bien los datos por supuesto se presentan de manera agregada y es imposible identificar a ninguna empresa dada, incluso porque son todas empresas en general pequeñas, ¿no? Digamos, no es que hay un gran jugador que puede, digamos, donde el cual se puede averiguar información. Hay una cuestión que después tal vez alguien dice, no, me mencionaron y yo entonces no voy a volver a aparecer. Eso es algo difícil, pero otros trabajos, bueno, obviamente, CREA se pasa haciendo eso, ¿no? Desde ya, pero otros trabajos que hemos hecho en IEP, incluso uno que estamos desarrollando para el Banco Interamericano de Desarrollo, estaba Ernesto Stein hace un rato en la charla, creo que ahora no está más, que se publicará, esperamos, en breve. Hemos hecho estudios de caso de empresas concretas, ¿no? Digamos que justamente ahí sí, en realidad, en lugar de presentar data estadística, se mira los drivers del surgimiento de las empresas, su evolución, su proceso de internacionalización, captación de fondos, etc. O sea que esta es solo una parte de otro conjunto de cosas en donde sí, esas otros trabajos en donde hemos analizado varias empresas de AgTech del sector de Argentina y esperamos también seguir así complementando este trabajo más de relevamiento estadístico, que por si no quedó claro, varias de las preguntas no quise intervenir, pero varias de las cuestiones que se plantean, aparte, ahora como somos, digamos, los del IEP somos economistas, ahora viene el momento de usar, de ver qué hacemos con eso en términos de ejercicios estadísticos, econométricos, etc. Así que esperamos tener más respuestas, ¿no? Digamos, que acá se acabó la cosa, pero además de este trabajo estadístico, tenemos otro trabajo de estudio, otra serie de trabajos de carácter cualitativo, y como dijo Gabriel, acá se trata de complementar, ¿no? Con relación al tema de difusión, se trata de complementar fuentes, metodologías, etcétera, para tener porque ningún método ni ejercicio solo nos va a dar la película completa. Gracias. Bien, perfecto. Tenemos una pregunta de Rodolfo Bongiovanni. No sé si la querés hacer vos, Rodolfo, o la comento yo. Ahí está. Hola. Adelante. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, excelente trabajo, muy bueno. Y la verdad que siempre, como dijeron, es muy interesante tener los datos para ver después cómo sacarle el jugo. Y yo estoy en INTA Manfredi también, coordinando la plataforma de huellas ambientales. No es una plataforma que tiene el mismo sentido que la que estudiaron ustedes, pero me interesaba saber si dentro de la economía del conocimiento se incluyó el tema de huellas ambientales, ¿no? Porque se habla de los beneficios en el trabajo, pero no he visto que fuera una variable relevada en las empresas estudiadas. Gracias Rodolfo. Mira, sobre los beneficios, digamos, de los servicios AgTech y lo mismo de agricultura de precisión, lo consultamos en la anterior encuesta, y la verdad no repetimos la pregunta porque no teníamos como mucha precisión. Entonces, no sé, les preguntamos si su tecnología mejora no sé, la lucha contra el cambio climático o reduce el impacto ambiental, y todos te decían que sí, básicamente sin poder conocer bien por qué o de qué modo. Digo, conocemos que muchos de estos servicios
se terminan traduciendo, no sé, en una aplicación diferencial de insumos y que esto podría conllevar a, no sé, ahorro en el uso del agua o de distintos insumos y que por lo tanto tendría un impacto positivo sobre el medio ambiente, pero como te decía, preferimos no consultarlo de forma directa porque la experiencia anterior había sido como muy... Cuando todos te responden lo mismo, ya deja de tener ¿no? mucho sentido la respuesta. Eso. Digo, probablemente otro tipo de aproximación a cómo esto impacta en el cambio climático y demás sería más interesante, quizás no con este tipo de encuestas, creo yo. Bien, bien. Perdón. Ahí complementaba Rodolfo que mencionaba particularmente la plataforma Puma, que incluye específicamente el estudio de huella de carbono. Sí, correcto. Y hay algunas otras donde se detecta muy claramente, pero a veces en las respuestas a ese tipo de preguntas, a nosotros también nos pasa internamente en CREA. En algunos casos se confunden las intenciones o el argumento de venta con el impacto genuino, digamos, sobre ese parámetro. Por eso que no se pregunta directamente, hay que buscar forma de detectarlo indirectamente. Se podría, calculo que se podría. Bueno, no hay más preguntas en el chat. No sé si alguien se quedó con alguna pregunta, con algún aporte, con algún comentario. Sería el momento de hacerlo ahora, y si no hay más nada, para no abusar del tiempo, lo primero, agradecerles por la participación desde ya. Este rato que nos dieron de su tiempo, 1 hora 40, lo agradecemos especialmente. La idea era presentarlo ante un grupo acotado de gente, un listado acotado de gente, justamente para que sucediera lo que sucedió en esta última hora de intercambio. La idea original de esto era presentar en sociedad el trabajo ante ustedes, sentarnos a charlar un rato sobre la base de datos, detectar vacancias, detectar complementariedades potenciales, ver cómo seguimos adelante, y ponerlos en conocimiento de que estamos trabajando en esto, que vamos a seguir seguramente trabajando en esto y que acá hay un espacio abierto a la colaboración. La primera edición de la encuesta, como señalaba Andrés, nosotros colaboramos aportando contactos, en esta ya nos involucramos un poco más. La idea sería ver de qué forma sumamos esfuerzos y voluntades para trabajar en el mismo sentido, no duplicar esfuerzos, y ver de hacer más eficiente todo este proceso de generación de datos y de información básica, que es clave, no solo para sacar fotos de la realidad, sino para diseñar cosas para adelante, ¿no? Entonces, la principal intención de este encuentro fue ese. La charla está grabada, les vamos a compartir el informe, la charla también grabada se las vamos a compartir para que la puedan difundir si lo creen necesario o conveniente. Y nuevamente un agradecimiento muy especial a los que no figuran como autores en el trabajo, pero tuvieron un rol clave a la hora de asesorarnos y guiarnos, que son Roberto Bizán y Fedebert, y a los que hicieron el trabajo en el frente, ¿no? O sea, relevando la información que después se analizó y se escribió, que es todo el equipo del IEP y Nicolás Ciancio y Víctor Jiménez de CREA. Los menciono ellos dos, que los tengo, que son parte de mi equipo y están presentes acá y los conozco. No me acuerdo el nombre de los otros chicos, Jere, no sé si los querés mencionar vos. ¿Quiénes eran? Sí, a Sebastián Gómez, que por ahí lo veo, y después estaba Edlitz y ay, se me fue el nombre. Está bien, pero el rato de charla y todo lo que pudimos compartir en realidad se hizo por el trabajo de ellos con el relevamiento de... Sí, perdón, me faltaba Janina. Mariana Janina. No los demoramos más. Muchas gracias por el tiempo, gracias por participar y muchas gracias por todos los aportes. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Buen día Jeremías. a todos, Gracias, muchas Gaby. gracias. Gracias, Andrés. Muchas gracias. Gracias. Chao, muchas gracias. Hasta luego.